Una opresión me carcomía, un vacío inmenso tras la partida de Sarah. Honraría su memoria, sí, pero a mi manera. Llevaría a mi madre, debilitada por un resfriado, al restaurante favorito de Sarah. La carne, pensé, la animaría. Pero John, el padre de mi hija, faltaba a la ceremonia, al adiós final de nuestra pequeña de 3 años. Tras incontables llamadas, su voz, fría y distante, me alcanzó. Su respuesta, una puñalada en el alma. No comprendía la responsabilidad de su ausencia en la tragedia que había destrozado nuestras vidas. Sus palabras, vacías de empatía, solo alimentaban la hoguera de mi rabia. Mi padre, al igual que yo, sentía el mismo veneno en sus venas. El rencor nos unía, una amargura profunda. Tras su indignante ausencia, le enviaríamos al infierno, al menos en nuestros corazones. Sarah, en cambio, la despedimos con paz, con el alma serena, hacia un cielo donde esperábamos encontrarla. Pero para John, su turno llegaría. Yo misma lo arrastraría a las sombras. Soy Julie, una mujer de 30 y tantos años, un ama de casa que ha visto su mundo derrumbarse. Recuerdo a Seba, una niña risueña y llena de vida, pidiéndome con insistencia, «Mamá, quiero ir a la gran piscina otra vez». «¿La piscina?», pregunté, recordando aquellos días de sol, agua cristalina y risas infinitas. La piscina, un recuerdo imborrable. Nuestra familia, Sarah, John y yo, vivíamos envueltos en una burbuja de excursiones y alegrías. Desde que Sarah nació, John, siempre tan creativo, ideaba planes semanales. Pero al cumplir nuestra hija 3 años, nuestra burbuja comenzó a deshacerse. ¿Quieres volver a la piscina?, le pregunté. Su respuesta, un no rotundo. Mejor vamos al museo, propuse, evocando los enormes dinosaurios. Mi corazón se encogió. Ya no era el mismo John. No hacía mucho, si Seba pedía ir a la piscina, él la llevaba sin dudarlo. Ahora, sin embargo, imponía sus decisiones, ignorando los deseos de nuestra hija. Sarah, inocente, cambió de opinión al instante. «Quiero ver dinosaurios», dijo, y así, a regañadientes, aceptamos el museo. Sentía un amargo sabor en mi boca. «¿No iremos más a la piscina?», le pregunté con voz baja. John asintió, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Sí, ya basta», dijo. Aquella piscina cubierta, un refugio invernal, un lugar sagrado para nuestra pequeña, ahora era un recuerdo prohibido. «¿Por qué?», pregunté con la garganta seca. «Ya no es rentable», respondió. «Gratis para niños menores de 3 años, por eso habíamos ido tanto». John, obsesionado con las gangas, con los cupones, con las muestras gratuitas, las 4 muestras que conseguía él solito. Elegía los restaurantes por sus descuentos, renunciando incluso a sus platos favoritos si había algo más económico. Antes lo veía como un hombre ahorrativo, con sentido común, pero desde el nacimiento de Seba, su tacañería se había convertido en un monstruo voraz, en un robo a nuestra felicidad. «Busquemos ofertas, miles de ofertas», decía, «llenemos la vida de Seba con experiencias, mientras podamos». Habíamos viajado en avión, subido a la cima de rascacielos, visitado acuarios y zoos, llenando álbumes de fotos con miles de recuerdos. Estaba agradecida, pero nunca pensé que, al cumplir Sarah los 3 años, y perder esos descuentos, lo dejaríamos todo de golpe. Mientras Sarah sea pequeña, aún podemos hacer cosas, aunque no vayamos a la piscina o a los parques de atracciones. Hay lugares asequibles, restaurantes, pero al empezar la escuela, las ofertas, la obsesión de John, desaparecerán. «Vamos al parque», dijo John, apresurándonos. «¿Has preparado la comida, cariño?» «No». Nuestros paseos se limitaban ahora a parques gratuitos. Era injusto, tras todas las experiencias vividas,
que de golpe se terminara todo con el comienzo de la escuela. Esa noche, tras dormir Sarah, hablé con John. Al menos una vez al mes, no podemos llevarla a algún sitio que ella quiera, le rogué. Otra vez con esto, contestó. Fue la razón por la que la llevamos a tantos lugares, para que disfrutara mientras era barato. Ya es suficiente, dijo, sellando nuestro destino a un futuro sin alegrías compartidas. Un sinfín de caprichos había disfrutado ya mi pequeña Sarah. John, empecinado como una mula, nunca cedía. El coste de las consultas médicas, antes un simple susurro en nuestro presupuesto, ahora retumbaba como un trueno en sus oídos, un gasto insoportable tras acostumbrarse a las tarifas reducidas para niños pequeños. Sentía que le faltaba el aire, ahogado por la necesidad de exprimir cada centavo. Su avaricia, una planta rastrera, se extendía sin control. ¿Está enferma Sarah?, pregunté, una inquietud helada serpenteando por mi espalda. Un día, al llegar John del trabajo, su mirada se posó sobre Sarah, tendida en la cama, un pálido reflejo de su habitual vitalidad. Tiene fiebre, no pudo ir al colegio, explicó, su voz un susurro apenas audible. Tomó su medicina y se durmió. Con un dedo en mis labios, le indiqué silencio, un gesto desesperado para proteger el frágil sueño de nuestra hija. John se inclinó, observando el rostro dolorido de Sarah. Entonces, para mi horror, escuché un chasquido de su lengua, un sonido áspero de impaciencia. No la lleves al médico por un simple resfriado, exclamó, su voz cortante como un cuchillo. Lo sujeté del brazo con fuerza, alejándolo de Sarah, evitando que la niña despertara sobresaltada. Está dormida, baja la voz, susurré, un reproche silencioso. ¿Tiene fiebre, lo recuerdas? ¿Por qué siempre tengo que hacerte caso a ti?, rugió, su impaciencia desbordándose. ¿Tú fuiste la que me traicionó primero? ¿Qué?, pregunté, perpleja ante su arrebato. Su irritación era palpable, su pierna derecha palpitaba inquieta. Te dije que no la llevaras más al médico, dijo, su voz cargada de resentimiento. Entonces, la comprensión me golpeó como un rayo. Recordé sus amargas quejas, las lamentos sobre la imposibilidad de llevar a Sarah al médico. Este año, Sarah ya no tenía derecho a asistencia médica gratuita. Una pérdida, sin duda, una consecuencia de la mejora en los ingresos de John, un ascenso que nos había arrebatado la ayuda social. Lo recordé, burlándose con amargura de la situación. ¿Es esto razonable?, pensé, aturdida. Un paseo al parque y una visita al médico son dos cosas totalmente distintas. Que Sarah sufra por un simple resfriado, solo porque ahora debemos pagar, es cruel. Los resfriados se curan con reposo, gruñó John, implacable. Estás exagerando. ¿Y qué si la medicina hizo efecto y ya está mejor? Mira, sigue en la cama. ¿Qué sentido tiene gastar tanto dinero en un médico? Su voz, un martillo demoledor, me dejó sin aliento. Intenté replicar, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Solo deseaba que callara. Al ver mi silencio, John se sintió victorioso. ¿Ves? Las visitas médicas innecesarias son una pérdida de tiempo. Gente como tú, sin cerebro, satura el sistema sanitario. Un resfriado se cura solo, una herida cicatriza con saliva. No malcriemos a Sarah. Sus palabras, impregnadas de autocomplacencia, contrastaban con su actitud del año pasado, cuando corría al médico ante el menor síntoma de fiebre en Sarah. Claro, entonces las visitas eran gratuitas, más económicas que los medicamentos de venta libre. Un aumento de sueldo, una espada de doble filo. Una carga pesada, una pérdida disfrazada. Hubiera preferido un salario ajustado, que nos permitiera mantener la asistencia médica gratuita para Sarah. Medio sueldo en efectivo, debajo de la mesa, bromeé. Eso no es posible, replicó, serio. Lo sé, obviamente. Es una broma.
Nunca entiendes mis chistes, eres tan rígida como mi compañía. John se burló, mirándome con desprecio. Cuando dejamos de ser iguales, cuestioné, mi voz quebrada. ¿Y qué tal si empiezas a trabajar? Estás holgazaneando mientras Sarah está en el colegio, ¿verdad? En lugar de preocuparte por gastar dinero en viajes y médicos. Soy ama de casa, repliqué, la frustración acumulándose. John cambió de trabajo cuando Sarah nació. Cuando renuncié a mi empleo durante mi embarazo, prometió con confianza mantenernos a las dos. Con su nuevo trabajo, sus ingresos aumentaron, y fue él quien me pidió que me dedicara al hogar. Así que, al oírle decir que me había estado holgazaneando, sentí un ardor de indignación. Bueno, como llevas un tiempo fuera del mercado laboral, probablemente solo puedas conseguir un trabajo fácil, dijo, su voz condescendiente. Pero al menos podrías ganar lo suficiente para cubrir los gastos de Sarah, ¿no? Que me encantan esas carnes a discreción. Él es quien gana el dinero, así que él manda. El peso del dinero, su control, recaía en manos de Juan. Lo percibía claramente, incluso imaginando mi regreso al trabajo, su mirada, llena de desdén, me decía que mi ingreso sería insignificante a su lado. ¿Aquel cambio de empleo, un error acaso? Sus ganancias habían aumentado, sí, pero su carácter se había vuelto insufrible, una sombra oscura sobre nuestra vida. Yo misma lo había impulsado, testigo de sus primeros tropiezos en ese nuevo entorno. Bien, trabajaré también. Esa imposición, en realidad, me resultó oportuna. Cada escapada con Sarah, cada viaje familiar, provocaba su enojo, sus reprimendas, un torrente de reproches por el despilfarro. Incluso la ayuda económica de mi padre alimentaba su resentimiento. Con mi propio salario, podría brindarle a Sarah las experiencias que anhelaba, sin temores, sin su mirada acosadora. Reincorporarme al trabajo, sin embargo, no resultó tan sencillo como había imaginado. ¿Sarah otra vez enferma? ¡Qué suerte! Puedes faltar al trabajo con ella. ¡Qué envidia! La amargura de sus palabras me perforó. 3 días de regreso, y la gripe se había apoderado de mi pequeña. Tras su mejoría, un brote en la escuela obligó al cierre temporal. Me sentía culpable, una intrusa en mi nueva jornada laboral, una sombra de fracaso sobre mi cabeza. ¿De verdad te alcanza para los asados con todas esas ausencias? Su comentario mordaz fue una puñalada. No te preocupes. Asados, piscinas, cualquier capricho que ella desee, lo cumpliremos. Mi rostro se contrajo, crispado por la frustración. Impasible ante mi furia contenida, Juan lanzó una propuesta absurda, un festín de carnes. Y también invitaremos a mis padres. Apreté los dientes con fuerza, un dolor físico que reflejaba mi enojo. Tú te reúnes con tu padre, pero a mis padres los ignoras. Mejor usa tu primer cheque para consentirlos. La rabia me paralizó, mi garganta un nudo en la tempestad. Sarah estaba cerca, y no quería que escuchara nuestra disputa, dejar que la situación escalara era inaceptable. No, no iré. Perfecto, como quieras. Demasiado caro para 4 adultos y una niña, de todas formas. Mi negativa no se debía al costo o a una falta de consideración hacia sus progenitores. Era una decisión alimentada por un sentimiento más profundo, la repulsión por Juan. El divorcio cruzaba por mi mente, un plan que quería compartir con mi padre, Miguel. Y justo entonces, Sarah volvió a enfermar, un resfriado insidioso. La crianza a veces me hacía sentir como una prisionera de mi propia voluntad. Solo tos leve y febrícula en ella, pero yo, cuidándola, caí rendida por la misma enfermedad, con fiebre altísima. Una ironía cruel, niños con síntomas leves, padres fulminados. Sarah, ¿te encuentras bien? La inquietud se apoderó de mí. Su fiebre había aumentado durante la noche. Su mirada perdida, su piel ardiente al contacto, me alertaron.
Fiebre altísima, un infierno silencioso. Por la mañana parecía estar bien. Sus ojos desorientados me anunciaron la necesidad urgente de llevarla al hospital. Pero era el primer día de un largo fin de semana, y ya era muy tarde. ¿Al hospital ahora? ¿No es exagerado por una simple fiebre? La respuesta de Juan fue predecible, un reflejo de su frialdad. ¿No puede esperar hasta que termine el fin de semana? Habrá recargos por ser festivo y por la hora, ¿verdad? Un resfriado se cura con reposo. Parecía que Sara ni siquiera existía para él. Ella, en silencio, se hundía en un estado de letargo. Sus respuestas eran susurros débiles, incluso a mis llamados. Llévala, no me importa el dinero, yo pagaré todo. Por favor, llévala al hospital. Me sentía demasiado débil para cargarla. Aunque me repugnaba rogarle a ese hombre del que quería separarme, el orgullo era un lujo que no podía permitirme cuando se trataba de Sara. Está bien, iré. Tras mi súplica desesperada, él accedió, a regañadientes. Probablemente le diagnosticarán un resfriado, le darán algo para bajar la fiebre y volveremos. Se enfadará, pero no me importa. De todas maneras, me voy de él. Un vacío, profundo como la noche más oscura, me envolvía. Los pensamientos, como serpientes sibilantes, se enroscaban en mi mente. Si se quejaba por el gasto, le arrojaría el dinero a la cara. Cerré los ojos, intentando acallar la tormenta interior. Pero un instante después, pasos apresurados rompieron el silencio sepulcral. Demasiado pronto para que hubieran regresado del hospital. John irrumpió en la habitación, un espectro demacrado. Su rostro, pálido como la luna en invierno, me heló la sangre. Algo terrible le había ocurrido a Sarah. El mundo se desplomó a mi alrededor, un castillo de naipes bajo una tormenta implacable. 7 años, apenas 7 primaveras, se habían marchitado. Mi pequeña, llena de sueños, se había esfumado, un susurro en el viento. Esa noche, cuando Sarah ardía en fiebre, John no la llevó al hospital. La dejó dormir, creyendo que se recuperaría. Pero la enfermedad la devoró con rapidez, fulminante como un rayo. Esto debía ser una pesadilla. Ni siquiera lograba reprocharle a John su negligencia. La realidad era un abismo demasiado profundo para mi entendimiento. Mi padre, como un torbellino, se ocupaba de todo, mientras yo observaba, ajena, como si fuera la vida de otra persona. El funeral de Sarah se aproximaba, pero la verdad permanecía lejana, intangible, como un eco en una caverna vacía. Julie, querida, tienes que ser fuerte, dijo mi padre, su voz un rayo de luz en la oscuridad. Si Sarah nos observa, no descansará en paz si te ves así. Supe que tenía razón. Como madre, tenía que darle lo mejor, una última vez. Gracias, papá, susurré, mi voz apenas audible. Tienes razón. Llorar solo la preocuparía a ella. Y tu madre está en el cielo, añadió mi padre con dulzura, cuidará de Sarah, su primera nieta. De paso, continuó, ¿podrías volver a llamar a John? He intentado comunicarme con él, pero sin éxito. John, abrumado por el dolor, se había refugiado en casa de sus padres. No me molestó. Ni siquiera sentía la necesidad de su presencia. Mi padre, sin embargo, notaba la distancia entre nosotros, la grieta que se había abierto en nuestra relación. Pero con el peso de la pérdida y de los preparativos del funeral, no tuvo tiempo de indagar más. Tal como lo había dicho mi padre, miré a mi alrededor y John había desaparecido. Sus padres tampoco estaban. Una pregunta resonaba en mi mente, una tortura incesante. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido al hospital aquella noche? John también debe estar sufriendo. Quizás está destrozado, incapaz de estar aquí. Pero su ausencia en la despedida de Sarah era una herida abierta. Intenté contactar a John una y otra vez.
Su teléfono solo respondía con un silencio implacable. Tras una docena de intentos, a punto de rendirme, finalmente contestó. ¿Cuántas veces vas a llamar? Es espeluznante, su voz cortante, una daga en mi corazón. Había temido enfrentarlo, anticipando su dolor. Pero mis temores eran infundados. Su voz era amarga, rebosante de irritación. Alcé la mía, respondiendo a su falta de empatía. John, ¿dónde estás? El funeral de Sarah ya empezó. Mi padre, escuchando, se acercó, con una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí, y él se inclinó, ansioso por comprender. No puedo ir, respondió John, glacial, sin pausa. Mi madre está enferma, la llevé al hospital. ¿Qué? Mi padre se quedó paralizado, petrificado por la incredulidad. Sin saber que mi padre escuchaba, John continuó, el funeral podría haber sido sencillo, pero estoy seguro que Mako lo está convirtiendo en un gran espectáculo. ¿Es eso realmente por Sarah? ¿O es solo por su orgullo? ¡Qué desperdicio! Mi padre permaneció inmóvil, como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. No podía creer lo que escuchaba de John, a quien creía sumido en la pena. Incluso yo, que había renunciado a esperar algo de John, sentí la crudeza de sus palabras como una bofetada. Perdí el deseo de convencerlo de asistir al funeral. Así que ignoraste a Sarah, pero llevas a tu madre corriendo al hospital, como espeté, la ironía rebosando en mi voz. Mi madre es mayor, no es como una niña que puede dormir una gripe, respondió John. Pero Sarah. Comencé, pero me interrumpió, su voz aún más alta. Ya dije que lo siento. He estado reflexionando, ¿vale? También estoy sufriendo. Deja de actuar como si fueras la única que sufre. Nada de lo que dijera llegaría a John. Un vacío, una ausencia insondable, le carcomía por dentro, un padre incompleto, un hombre desprovisto de lo esencial. Mi corazón, un nido de víboras, se envenenaba con su frialdad. A Sarah, mi homenaje será personal, íntimo. Llevaré a mi madre, debilitada por un resfriado, al restaurante favorito de mi hija, la carne, un bálsamo para sus dolencias, una chispa en su mirada apagada. A Mako, un simple mensaje, la pena me postra, me mantiene confinado en la cama. Un peso en el hombro, la mano paternal me detenía, un gesto silencioso que me frenaba. Mi padre, con un suspiro, la cabeza gacha, silenció la llamada, arrebatándome el teléfono. Un torrente de insultos se amontonaba en mi garganta, una frustración amarga me estrangulaba. Las lágrimas, en vez de brotar por la pérdida de Sarah, eran la lava de mi ira contra John. No merecía mis lágrimas, ese hombre. Primero, el adiós a Sarah, después, el llanto, para él, un océano sin fin. La furia, un volcán en los ojos de mi padre. Entonces comprendí, no cargaba solo el peso de la ausencia de Sarah, la hazaña contra John. Sin John, el cielo de Sarah encontró paz. Ahora, su turno, el abismo lo espera. Sí, el abismo para él. Yo lo arrastraré hasta él, sin piedad. Tras su duelo, John regresó, se deslizaba, encorvado, un gesto forzado en su boca, un intento patético de parecer entero. El padre desconsolado, un actor en escena. Una disculpa apresurada al entrar en su departamento, su sonrisa, una máscara de porcelana agrietada. El silencio, una incómoda tela de araña entre sus compañeros. Otro lo siento balbuceado, una frase lanzada a un colega, mientras se dirigía a su escritorio. Preguntando si todo marchaba bien en su ausencia, jurando recuperar el tiempo perdido. Con fingida energía, se hundió en su silla. Miradas esquivas, evasivas, la incomodidad palpable. John, malinterpretando la incomodidad como compasión, se sintió comprendido. Estoy bien, dijo. Claro que lo siento por mi hija,
una enfermedad repentina, nada que pudiéramos hacer, pero tenemos 30 y tantos años, tiempo todavía. Un nuevo hijo, el mejor bálsamo, un motor para trabajar duro, la mejor cura. Al trabajo, instó. En vano su papel de buen padre, de jefe esforzado, animando al equipo. Solo él parecía ajeno a esa atmósfera densa. No soporté más. Me levanté. Julie, ¿qué haces aquí? John, ensimismado en su autocompasión, no me había visto en la esquina de la habitación. La mirada se hundió, la incomodidad, palpable. Desde la muerte de Sarah, una distancia entre nosotros. ¿Culpa? Quizá. Había evitado verme, refugiándose en casa de sus padres. Fuera de aquí, gruñó. Mi presencia, un obstáculo, una incomodidad para el equipo. Mi respuesta, serena y firme, cortó el aire. ¿Por qué marcharme? No soy una forastera. Puedo estar donde sea en la oficina. Masticó sus labios. Cierto. Trabajo en la misma empresa que John. El eco de sus pasos resonaba en el silencio de la oficina, un silencio que hasta ese día había sido mi refugio. Había evitado su departamento como la peste, siguiendo su deseo tácito de no cruzarnos en el trabajo. Pero hoy, la necesidad me había traído hasta aquí. Y a propósito, John, el que debe marcharse eres tú. Tu presencia es la discordia, la piedra en el zapato de la armonía. ¿Qué? Preguntó él, alzando la mirada. Nuestros ojos se encontraron, después de un largo tiempo. Su rostro, sano, robusto, sin el rastro de la fatiga, me sorprendió. Una salud física y mental inquebrantable. Una máscara perfecta. Estás despedido, John. Se acabó. Esta empresa ya no te necesita. Vete ahora mismo. ¿Qué? Volvió a preguntar, un espasmo imperceptible en sus mejillas bien nutridas. ¿Despedido? ¿Qué significa eso? No tienes autoridad para hacerlo. Su voz, áspera, entrecortada, solo realzaba su patética farsa. En ese preciso instante, la puerta se abrió y una figura apareció en el umbral. Sí que tengo la autoridad para despedirte, dijo mi padre, Michael, con la voz firme. John, intuyendo el presagio funesto, se desplomó como un muñeco de trapo. Mi padre, con una frialdad glacial, articuló las palabras lentamente, con cada sílaba un golpe certero: estás despedido. Sus palabras, cargadas de una ira contenida, lo golpearon como un mazazo, drenando el color de su rostro. La verdad es que tanto John como yo trabajábamos para mi padre. Mi madre había partido antes de nuestra boda, y mi padre, un hombre trabajador que jamás intervino en nuestra vida diaria, era mi única familia. Para John, esa distancia, sin duda, era lo ideal. Después de nuestro encuentro a tres, mi padre siempre me daba las mismas instrucciones. John es un buen cabeza de familia, un hombre trabajador. Asegúrate de que ambos se respeten y se apoyen mutuamente. John interpretó eso a su conveniencia, creyendo que, como cabeza de familia, era él quien merecía el respeto. Mi padre se refería a que, al trabajar duro ambos y criar a nuestro hijo, debíamos valorarnos y apoyarnos como pareja. Mi madre, aunque fallecida antes de mi matrimonio, había sido adorada por mi padre, un hombre que se encargaba de fregar los platos para evitar que sus manos se agrietasen. Sin conocer esa faceta, uno podría catalogarlo como un patriarca severo y anticuado. Comprendí entonces que John había malinterpretado la figura de mi padre, creyendo que compartía su visión machista, que lo veía como un aliado. John se convenció de que mi padre, como hombre, estaba de su lado, y que podía tratarme mal con impunidad siempre y cuando mantuviera las apariencias. Una ingenuidad que la realidad se encargó de desmantelar. Estás despedido. La sentencia, pronunciada por el mismo hombre en quien confiaba, lo dejó sin aliento. John miró a su alrededor,
buscando escapar de la mirada penetrante de mi padre, encontrando solo miradas frías, vacías. La confusión de los presentes, que él había interpretado como preocupación, cobró sentido repentino. Todos habían comprendido el malentendido. Su despido ya era un hecho en toda la empresa. El único que se aferraba a la ilusión de su permanencia era él mismo. Esto no puede ser, murmuró John, temblando, acorralado. Esperaba una disculpa desesperada, una explicación, pero en lugar de eso, sus dientes se mostraron inesperadamente. Esto es un despido improcedente. Julie debió mentir, presentarme como el villano. Con lágrimas en los ojos, John soltó un discurso apasionado. Me estás convirtiendo en el chivo expiatorio de tu dolor por la pérdida de Sarah. Sarah murió de una enfermedad repentina, algo inevitable. ¿Por qué pareces la víctima y yo el culpable? Perder un hijo es duro para ambos padres. No eres la única que sufre. Su voz resonó en el silencio, entrecortada por la respiración agitada. Sus gritos, sin embargo, no me conmovieron. Tienes razón, yo no soy la víctima. Sarah lo es, le respondí. Ya le había contado todo a mi padre. La historia de Sarah, la niña, se desató en la oficina como una tormenta repentina. John, con su fachada de padre ejemplar, había provocado un huracán de reproches. No había planeado confesar nada, pero su boca traicionera lo había delatado. El recuerdo de Sarah, con fiebre alta, débil como una pluma, me golpeaba con la fuerza de un mazo. Le supliqué a John que la llevara al hospital, a un lugar donde la ciencia pudiera luchar por su vida. Pero él, para ahorrar unos $2.500, la abandonó a su suerte. Unos $2.500. La vida de mi hija, sacrificada en el altar de su mezquindad. Un silencio denso, pesado como una losa, cayó sobre la sala. Los murmullos, como avispas zumbando en un frasco, se silenciaron ante mi confesión. La culpa, una serpiente fría, se enroscaba en mi garganta. No, no era mi culpa. Era tarde, un puente festivo, y creía que no se justificaba acudir a urgencias por una simple fiebre. Era su avaricia, no mi negligencia. John, tratando de sacudirse la condena con un gesto desesperado, imploraba, pero solo empeoraba las cosas. Siempre había lucido una máscara de afecto paterno, presumiendo de viajes con Sarah, de sus sonrisas. Estoy exhausto, pero vale la pena por la sonrisa de mi hija, repetía. Decía incluso que la llevaba al hospital por cualquier rasguño o leve aumento de temperatura. Una farsa. Su excusa de solo una fiebre se desmoronaba como un castillo de naipes. Su engaño había quedado al descubierto. La imagen pulcra que había construido en la empresa se resquebrajaba con cada palabra. John, frustrado, pataleaba como un niño, su cabeza, un campo de batalla de desesperación. No me di cuenta de la gravedad, exclamaba. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Y ahora, por un error, me echan? Su voz, un grito agudo en la quietud. Despido injustificado. Abuso de poder. Yo también soy una víctima. Pero algunos errores no tienen vuelta atrás. Esto no era rencor ni despido arbitrario, la verdad, como un rayo, iluminaba la sala. Habían acudido muchos compañeros al funeral de Sarah. Su ausencia era un vacío lacerante. Si la pena lo hubiera incapacitado, quizá hubiesen encontrado compasión en sus corazones. Pero la realidad, cruel e inmisericorde, golpeaba con toda su fuerza. Lo habían visto, en el restaurante de carnes, el día del funeral, disfrutando de un festín. Un festín de carne. ¿Qué? Exclamó John, su voz agrietada, negando la realidad. No solo había faltado al entierro de su hija, sino que había comido un filete con su madre. Lo había contado por teléfono, pero sonaba tan descabellado que lo había tomado por una broma macabra.
Uno de nuestros compañeros lo vio en el restaurante y lo denunció a mi padre y a mí. Una punzada de vergüenza, profunda y humillante, me recorrió. No podía creer que ese hombre fuera mi esposo. Pero John, en su mentira, se había entregado. Sentí un alivio repentino al ver su verdadera naturaleza sin máscara. No merecía ni una pizca de comprensión. ¿Es eso cierto?, preguntó John, su rostro una máscara de desesperación. Agité un recibo en el aire, el recibo que John había presentado a contabilidad. Intentaste declararlo como gasto de empresa, exclamé. Su rostro era una pintura de culpa. No llevó a ningún cliente a ese restaurante ese día. No, ese día estaba enterrando a su hija. John trató de arrebatármelo, pero mi padre lo sujetó. Por un instante, John alzó el puño, pero las miradas acosadoras lo detuvieron. «Llevas tiempo haciendo esto», dijo mi padre, su voz serena pero glacial. Un empleado de contabilidad, abrumado por la culpa, lo había denunciado. Sospechaban hacía tiempo, pero no se atrevían a desafiarlo, ya que estaba casado con la futura presidenta. Mi padre se acercó, su voz helada como el acero. «Has abusado de tu posición como mi yerno, haciendo lo que te ha placido», sentenció mi padre. «Tenía esperanzas en ti, John, pero no puedo permitir que alguien con tal falta de ética dirija la empresa. De hecho, ni siquiera puedo mantenerte empleado. Estás despedido». Las palabras de mi padre, pesadas como piedras, golpearon a John hasta el mismo suelo. Sus piernas temblaban. John había estado ahorrando en los centavos, declarando gastos personales como gastos de la empresa. El peso de su avaricia lo había destruido. El sabor amargo de la traición me inundaba, un regusto acre en la boca tras años de miel envenenada. ¿Qué diablos estaba pasando? Una conspiración silenciosa, un cerco implacable me rodeaba. $2,000 por un simple filete, una nimiedad, decían. Miserables. Años de esfuerzo, convertidos en polvo. Con un gruñido gutural, rompí el silencio, mi voz, un grito áspero. Terminé. Se acabó. John, con su bravuconería barata, se empequeñecía, un niño haciendo un berrinche. Sus palabras vacías, un eco fúnebre en la fría habitación. La compasión en sus miradas, una daga invisible que perforaba mi alma. Sentí el peso de la soledad, una losa de plomo sobre mi pecho. Arrojando las palabras como piedras, lancé mi sentencia. Me voy. Su pataleta infantil, su intento desesperado por aparentar fuerza, se desmoronaba ante mis ojos. Al dirigirse a la puerta con paso torpe, lo detuve. ¿A dónde vas? Su mirada, incendiada por la furia, se clavó en mí. «Joe», exclamó, como si fuese la respuesta más obvia del mundo. Intuí su plan, ahogar sus penas en el alcohol. «¿En serio?», murmuré. «Si te diriges a casa, recuerda visitar a tus padres. Nuestro hogar ya no es tuyo». La incredulidad se pintó en su rostro, borrando la ira. «¿Qué?», susurró, aturdido. Con la calma de un cirujano, le entregué la verdad. «Vendí la casa. Ya no puedes volver». Su boca se abrió y cerró en un balbuceo sin sentido. «¿Por qué? ¿Cómo pudiste vender la casa donde vivíamos? Nuestro hogar, lleno de recuerdos, de recuerdos». Su boca soltó la palabra, familia, un insulto a mi dolor. El hombre que había destruido nuestra familia, no tenía derecho a usarla de escudo. Precisamente por esos recuerdos, no puedo seguir viviendo ahí. Alguno como tú, con su falsa ternura, no puede comprenderlo. John tenía razón. Un hogar lleno de recuerdos preciosos. Y por eso, en cada rincón, veo a Sarah. Sarah, que ya no está. Es imposible vivir en la habitación donde Sarah dejó de existir, fingiendo que nada ocurrió.
¿No tengo derecho a mi dolor? Le tendí un papel. El divorcio. ¿Qué? Soltó, estupefacto. Ya no te necesito en mi vida. ¿Cómo puede alguien que abandonó a su hija, que se desentendió de sus responsabilidades, tener algún derecho? Comparado con la pérdida de Sarah, su despido, su futuro, su posición, su dinero, su casa, son insignificancias. Sus sollozos, sus gritos, su incapacidad para ver que aún no ayudé. ¿Por qué haces esto?, gritó. ¿Eres feliz ahora que me has quitado todo? Feliz, respondí con un desprecio glacial. Humillado, derrotado, se marchó, murmurando imprecaciones. Tras la muerte de Sarah, John demostró que el dinero le importaba más que su propia hija. Al principio, vi un atisbo de remordimiento, un intento de asumir su responsabilidad. Se refugió en la casa de sus padres. Eso, lo hubiera perdonado. Pero no esperé el apoyo que recibió de ellos. ¿Y el seguro de Sarah?, pregunté, al cabo de pocos días del divorcio. ¿Recuerdas esa póliza? No creíamos necesitarla para Sarah, pero no pudiste rechazarla entonces. ¿Qué ocurre con eso? Su risa fue la respuesta. Sí, mi parte, no. No me gustaría que te quedaras con todo sin decir nada. Mi silencio fue su aval. Entonces explicó su plan. Tu actitud nos ha causado muchos problemas. Mis padres iban a venir a vivir con nosotros para ayudarte, ya sabes, ahora que eres vulnerable. Pero vendiste la casa sin decir nada. La vivienda vendida, un alivio inicial, se convirtió en ceniza en mis manos. Mamá ansiaba nuestra convivencia, un sueño pulverizado junto a mi empleo y mi matrimonio. John me destrozó, ni indemnización, ni pensión alimenticia. Su voz, un torrente de furia salpicado de pánico, clamaba por el dinero del seguro de Sarah. Intentaba conmoverme, tejiendo una red de mentiras. Sus padres, inquilinos de una casa destartalada, con alquileres atrasados. La edad, tal vez, había dulcificado al propietario, pero la llegada de John precipitó el cobro. ¿Cómo afrontar deudas sin empleo? Tus ahorros, espetó. Su llanto entrecortado, a pesar de mi frialdad. El alquiler impago, y la orden de desalojo, amenazaban con consumir mis reservas, diezmadas por la separación. A cambio de no denunciarlo por malversación, John devolvió parte del dinero robado a la empresa, $10,000, aproximadamente, deberían quedar. Pero no lo comprendía. La reforma integral que mi padre había realizado en la propiedad alquilada, sin autorización, engullía mis ahorros, las reparaciones, la habitación del ático. Todo. Su súplica desesperada no me conmovió. La casa de sus padres, un diseño extravagante, un encanto superficial que enmascaraba un desastre. John, un reflejo exacto, agradable en apariencia, ruina por dentro. Padre e hijo, egoístas y miopes. Que se hundan juntos. Yo era beneficiaria del seguro de vida de Sarah, su última esperanza. En su momento, no pude negarme, su queja fue considerable, su opinión, irrelevante. ¿Una parte del dinero? Imposible. Yo lo contraté, pagué con mis ahorros, y soy la beneficiaria. Corté la llamada. Sus insistentes llamadas no lograron que se presentase en la oficina, la vergüenza, o el miedo a manchar su antiguo